Hola a todos, estoy aquí con el programa Gigaloterías y en este video vamos a ver algunos patrones que podemos incluir en la Lotería Kino 5 de Chile. Antes de comenzar, pues vamos a explicar más o menos cómo funciona el programa. Aquí arriba tenemos unas casillas B1, B2, B3 hasta B7, donde tenemos unas listas de números que han sido filtradas según la frecuencia de estos números en cada una de las posiciones de la lotería. Bien, estos números suelen aparecer en los resultados del Kino 5. Para verificarlo vamos a seleccionar la función historial de aciertos. Aquí en rojo vamos a encontrar los números que antes del sorteo pertenecían a las casillas B1, B2, B3, etc. Por ejemplo, aquí tenemos este sorteo del 2 de octubre. Este número 2 que está en rojo significa que el día antes del sorteo yo voy a elegir este número de su respectiva casilla, que sería la B1. Bien, el número 5 antes del sorteo yo voy a elegirlo de la casilla B2. Bien, es decir, tenemos que acertar el número, pero también la posición. Ahora, este número 27 que está en gris, este número el día antes del sorteo yo no lo voy a elegir de la casilla B3, es decir que este número no aparecía aquí en la lista de números. Por lo tanto, pues no podía elegirlo con el programa. Lo mismo pasa con el 32, el 33, pero el 34 sí lo podía elegir de B6 y el 36 lo podía elegir de B7. Entonces, con esta función yo puedo saber si los números que maneja el programa realmente están cayendo en la lotería. También puedo identificar las posiciones donde más aciertos puedo lograr. En este caso serían B1 y B7. Bueno, entonces la idea es muy sencilla, es que vamos a analizar algunos patrones y aquí vamos a ir armando nuestra jugada. Aquí vamos a poder ir escribiendo los números, ya sea seleccionándolos de la lista o escribiendo nuestros propios números, así no estén en la lista que muestra el programa. Bueno, dicho esto, vamos a pasar ahora a la función de frecuencia. En esta función lo que vamos a encontrar es las mismas listas que maneja el programa en cada una de las casillas. Miren que esta lista de números que corresponde a B1 es la misma que tenemos aquí en la casilla. Esta lista de números está ordenada de mayor a menor frecuencia. Además, ha sido dividida en tres grupos. En rojo tenemos los números con frecuencia alta, en verde tenemos los números con una frecuencia media y en azul tenemos los números con frecuencia baja. Esta frecuencia ha sido tomada desde el 27 de junio hasta el 4 de octubre. Este sistema de autoajuste permite identificar las tendencias presentes en el juego. Por ejemplo, digamos que el número 11 comienza a salir más frecuentemente. Entonces, vamos a observar que este número 11 va a ir subiendo, tal vez hasta pasar al grupo de los números con frecuencia alta. Eso lo vamos a poder observar porque estamos utilizando un autoajuste que se concentra en los últimos sorteos. Si llegamos a tomar el historial completo, esa tendencia de un número que comienza a salir va a ser muy difícil identificarla. Bien, entonces vamos ahora a comenzar a elegir los números. La recomendación es comenzar el análisis por las posiciones favorables de la lotería. Las posiciones favorables son aquellas que tienen menos números. Por lo general, estas posiciones se encuentran en los extremos de la lotería. Pero aquí con el Kino 5 pasa algo muy curioso y es que en los extremos, aquí por ejemplo en B1, tenemos una lista bastante larga de números. Digamos que no es lo más habitual. Luego tenemos en B2 pues una lista más reducida. En B3 comienza a aumentar un poco más la lista de números. B4 ya tenemos más números.
En B5 aumenta esa lista, ya en B6 comienza a reducir y en B7 una cantidad parecida de números. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, lo que pasa es que en esta lotería tenemos muy pocos números, del 1 al 36. Por lo tanto, vamos a encontrar números que van a aparecer en diferentes posiciones. Por ejemplo, observen que los números de B2 están contenidos en la posición B1. Y si miramos aquí abajo, los números de B6 están contenidos en la posición B7. Esto quiere decir que los números están saliendo en ambas posiciones. Entonces, las posiciones favorables en esta lotería yo diría que son B1 y B2 y B6 y B7. Bien. Por lo tanto, digamos que tendríamos doble oportunidad para acertar los números de estas posiciones. Y si a eso le sumamos los aciertos de B3, B4 y B5, entonces ya tendríamos el premio mayor. Así que resulta muy interesante esta lotería en ese aspecto. Pero bueno, ¿cuál número elegir de esta lista de números? Bueno, eso dependerá de la técnica que ustedes quieran utilizar. La más sencilla que yo conozco es la de elegir los números que más están saliendo. Por lo tanto, elegiríamos los números de color rojo. Bien, miren que ya hemos reducido considerablemente la lista de números y aún se puede seguir reduciendo, pero ya tendríamos que elegir un número de esta lista que tenemos aquí. En B2 podríamos hacer lo mismo, tendríamos que elegir de los números con frecuencia alta. En B3 también elegiríamos un número de estos 3 de color rojo. Bueno, y así sucesivamente. Ahora, la pregunta sería, ¿cuántas veces en la lotería suelen aparecer sorteos ganadores con números de frecuencia alta? Bueno, para responder a eso vamos a seleccionar la función mapa de la frecuencia. Aquí vamos a encontrar con colores la frecuencia de cada uno de los números que aparecen en los sorteos ganadores. Por ejemplo, vamos a tomar el mismo ejemplo del 2 de octubre. Miren, estos dos que tenemos aquí, B1 y B2, salieron con frecuencia alta, porque están de color rojo. Y B6, B6 es un número con frecuencia baja y B7 un número con frecuencia alta. Ahora nosotros estamos jugando con todos los números de frecuencia alta. Y miren que en este sorteo del 3 de octubre, las posiciones B1, B2 y B3 tenían frecuencia alta, lo mismo que B5 y B7. Entonces miren que la técnica podría funcionar para este sorteo. Ahora, es muy difícil que todos los números del sorteo aparezcan con frecuencia alta. Pero lo que observamos es que en algunas posiciones sí es buena idea elegir números de frecuencia alta, como por ejemplo B1 y B7. Otra técnica que podríamos utilizar es intentar armar nuestro propio mapa de la frecuencia. Ya habíamos jugado con la frecuencia alta, pero alguien podría pensar, bueno, en B1 y B2 voy a elegir números con frecuencia alta. B3, B4 y B5 voy a utilizar frecuencia baja y B6 y B7 frecuencia alta. Por lo tanto, de aquí en adelante yo simplemente seleccionaría frecuencia. En la posición B1 elijo un número de color rojo, en B2 uno rojo, en B3 un número de color azul, en B4 otro número azul, en B5 otro azul, en B6 uno rojo y en B7 otro rojo. Esto lo haría constantemente durante un periodo de tiempo. Selecciono mi mapa de la frecuencia y dependiendo del mapa que yo elija, pues de esa manera voy eligiendo los números a partir del color de la frecuencia. Bien, dicho esto, observen que
Este mapa era el que ya habíamos elegido, ¿no? 2 rojos, 3 azules, 2 rojos. Miren lo que pasa aquí el 30 de septiembre. Tenemos 1 rojo, aquí no acertamos. Acertaríamos el grupo de números de frecuencia baja. Este número no lo acierto, pero sí acierto el 34. O bueno, el grupo de frecuencia alta. Entonces, esto es lo que haría el mapa de la frecuencia. Reduce las listas de números para concentrarnos en unos grupos más pequeños y así aumentar las posibilidades de elegir el número del sorteo ganador. Como les decía, pues tendríamos que seguir jugando con el mismo mapa durante un periodo de tiempo o hasta que decidamos cambiarlo por otro mapa. Otra opción que tendríamos sería la de intentar deducir cuál va a ser el color de la frecuencia para el siguiente sorteo en cada una de las posiciones de la lotería. Entonces, para esta posición B1, observemos lo siguiente. Después de un verde, aparece un rojo. Miren que aquí tenemos el color verde, que significa frecuencia media. Aparece un número de frecuencia alta. Aquí tenemos otro número de color verde o frecuencia media y vuelve a aparecer un número de color rojo o frecuencia alta. Aquí lo mismo, verde, rojo. Por lo tanto, tal vez después de este color verde va a aparecer una frecuencia alta. Bien, entonces lo mismo, vengo a frecuencia y elegiría un número de color rojo. Hacemos lo mismo con B2 y volvemos a intentar buscar un patrón. Después de azul, verde, azul, aquí no acierta el programa en estas posiciones. Así que bueno, aquí podría ser tal vez verde, por decir algo. Entonces vengo a frecuencia y en B2 elegiría un número de color verde. Bien. Y de esa manera pues voy eligiendo los números. En este caso pues voy creando el mapa sorteo tras sorteo. Es un mapa que cambiaría. Mientras que en la técnica anterior yo elijo un mapa y lo juego o me guío con ese mapa durante los siguientes sorteos. Bueno, básicamente esta sería la técnica de frecuencia y mapa de la frecuencia. Ahora pasemos a ley del tercio. Esta es una técnica que se utiliza en el juego de la ruleta y lo que hace es dividir las listas de números en 3 grupos. En rojo vamos a tener los números que han salido 2 o más veces, en verde los números que han salido una vez y en azul los números que no han salido. Esta lista de números es la misma que aparece en B1, pero ya no está ordenado por la frecuencia de varios meses, sino que ya es una frecuencia de los últimos sorteos. Ahora, lo mismo que con frecuencia, tendríamos que elegir nuestro mapa ley del tercio. En mi caso, yo suelo jugar con estos dos grupos, verde y azul, porque los rojos ya han salido 2 o más veces, por lo tanto es muy difícil que sigan repitiéndose, sobre todo en los últimos sorteos. Sin embargo, en esta lotería, como son tan pocos números, observen que tenemos repeticiones de hasta 4 veces. Entonces, para salir de dudas, vamos a seleccionar mapa ley del tercio y aquí podríamos tomar algunas decisiones sobre qué colores vamos a utilizar en nuestra ley del tercio. El funcionamiento sería lo mismo que hicimos con la frecuencia y mapa de la frecuencia. Elijo un mapa, me voy a ley del tercio y voy eligiendo los números de acuerdo a los colores del mapa seleccionado. Ahora, yo les había dicho anteriormente que estas listas de números las podemos reducir aún más. Una de las formas es utilizando la función ciclo de aparición. El ciclo de aparición lo que nos muestra es el número de sorteos que tenemos que esperar para volver a ver un número en su respectiva posición. Veámoslo con un ejemplo. El número 2 aparece en la posición B1 más o menos cada 4 sorteos. El número 3 aparece en la posición B1 más o menos cada 5 sorteos. Estos valores pues no son exactos,
pero sí te están dando una idea de cuáles son los números que más salen, pero que también se demoran menos tiempo en aparecer. Ahora, en la función de pronóstico, vamos a encontrar los números que tienen ya su ciclo de aparición cumplido. Por ejemplo, para este número 1 ya han pasado 6 o más sorteos sin aparecer. Por lo tanto, en teoría debería estar próximo por salir. Lo mismo pasa con este número 4, en el que ya han pasado 7 o más sorteos sin aparecer. Y como su ciclo de aparición es 7, en teoría debería estar próximo por salir. Bien. Entonces, estos números que tenemos aquí son los que esperamos que salgan en los próximos sorteos. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, aquí en frecuencia, en la posición B1, estoy jugando con los números en rojo, yo podría venir aquí al pronóstico, podría elegir el número 1 o el número 4, porque son números que están pronosticados. Es decir, no han vuelto a aparecer y tarde o temprano tendrán que hacerlo. Por lo tanto, podría jugar con los números 1 y 4. De esa manera puedo reducir las listas de números. Ahora, no quiere decir que voy a aplicar pronóstico en todas las posiciones, porque es muy difícil que en todas aparezcan números con ciclo de aparición ya cumplido. Yo elegiría pronóstico en las posiciones favorables, que es donde tenemos menos números y ciclos de aparición bajo. Por último, vamos a analizar los patrones que están presentes en los sorteos de la lotería. Comenzamos con números consecutivos y aquí el programa nos indica que es buena idea incluir al menos un consecutivo en nuestra jugada. ¿En qué posición podríamos colocar ese consecutivo? Bueno, yo diría que tal vez en B1 o B2 o tal vez en B6, B7. También podría ser una buena idea. Esas serían como las posiciones donde podríamos incluir el consecutivo. Vamos ahora a números repetidos. En este caso, digamos que sería buena idea incluir al menos uno o dos números del sorteo anterior. Por ejemplo, aquí tenemos el 12 y el 32. Aquí se repiten el 32 y el 36. Así que en la práctica tendríamos que elegir del último sorteo, que sería este del 4 de octubre, de estos 7 números, elegir 2 números e incluirlos en nuestra jugada. Pasamos a números pares impares y aquí lo que podríamos observar es que debemos incluir 3 o 4 números pares en nuestra jugada. También podríamos utilizar esta función para intentar reducir nuestras listas de números. Por ejemplo, en B1 podríamos deducir si el siguiente número va a ser par o impar. Y de esa manera, cuando vayamos aquí a frecuencia a elegir nuestros números, pues quedarnos tal vez con los pares o los impares. De esa manera reducimos aún más esta lista de números. Bien, vamos entonces ahora a la función de primos compuestos. En este caso tendremos que elegir entre 2 o 3 números primos para nuestras jugadas. Observen que los números primos los podríamos ubicar en las posiciones tal vez B1, B2 o B3. Bien, entonces estos son los patrones que podemos encontrar en la Lotería Kino 5 de Chile. En el próximo video vamos a ver las combinaciones de números que podemos ya incluir en nuestras combinaciones y de esa manera pues digamos reducir el análisis que tenemos que hacer en cada una de las posiciones de la lotería. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta al video, compartirlo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.